y lo que yo voy a hacer es tratar de reflexionar sobre cómo se dan los procesos de violación de derechos humanos en los centros de detención estadounidenses. Para ello lo que propongo es un encuadre general, la siguiente. La siguiente. Ah, ya. Para ello lo que propongo es un encuadre que trata de explicar cómo se da el proceso de construcción social de estos procesos de violación de derechos humanos y que lo que hace es primero indagar en un componente ideológico que tiene que ver con los procesos de racismo y cómo esta generación de procesos de exclusión basado en la apariencia física o en el origen étnico nacional promueve procesos de criminalización y esto a su vez se ve traducido en una serie de prácticas de manera generalizada pero de manera muy específica en los centros de detención. Y analizaré justamente el caso de los centros de detención como un dispositivo en donde convergen diversas dinámicas, sobre todo que tienen que ver con el Estado y dinámicas de privatización y securitización. Ahora, yo planteo para este abordaje tres ejes fundamentales. Uno que tiene que ver con el andamiaje conceptual y en este sentido retomo una serie de categorías que tienen que ver con el racismo como un proceso de exclusión vinculado sobre todo a atribuir a cierto tipo físico o a un origen étnico nacional una serie de características. Esto es algo que debatió profundamente la antropología desde finales del 19 y lo que encontró es que se trata de un dispositivo de imaginarios que no corresponde con lo que dice la evidencia etnográfica e histórica. La segunda tiene que ver con algo de lo que había dicho antes la doctora Elisa y tiene que ver con una lectura crítica de los marcos jurídicos. Por un lado, ver cuál es la ley y cuál es el ejercicio real de esta, sobre todo entendiéndolo desde los procesos microlocales, en donde efectivamente se lleva a cabo el ejercicio de la ley, sea el que sea, ¿no? Y la tercera tiene que ver justamente con las dinámicas de violencia institucional y extralegal que aluden justamente a una serie de procesos bastante selectivos en términos de política migratoria. Algo que es fundamental decir del caso del actual gobierno norteamericano es que se trata de una política que está dirigida solo a cierto tipo de migrantes y en este sentido justamente se articula racismo, selectividad legal y política migratoria. Ahora, para esto yo planteo un abordaje que tiene que ver con dos cosas. Una es el seguimiento mediático, porque es difícil tener acceso a esto, pero también con el análisis de ciertos informes y producción de bibliografía especializada. Hay el Swanson, que es una geógrafa crítica de la Universidad de San Diego, de la Universidad Estatal de San Diego, de California, perdón, tiene una serie de reflexiones en torno a cómo funcionan estos dispositivos. Y la segunda, una revisión de medios que permite dar seguimiento de algunas de las violaciones más importantes, ¿no? Esto, habrá que decir, se da en el marco de una serie de manifestaciones específicas de esta política basada en la violencia y la discriminación. Nombro algunas, pero me centraré sobre todo en los centros de detención. La primera es el muro, el crecimiento de las fuerzas de seguridad encargadas de los procesos de detención, la criminalización mediática y legal, que funge como un dispositivo fundamental para entender la violencia en los centros de detención, y por otro lado la estrategia de las detenciones de manera generalizada. La idea de esto es, en términos generales, entender cuál es la genealogía, es decir, cuáles son los procesos de producción social que nos llevan a entender por qué se violan los derechos y de esa manera en los centros de detención. ¿La que sigue? Bueno, en esto me voy muy rápido. Lo que planteo en esta primera sección son una serie de antecedentes que nos van a permitir entender quiénes son justamente los sujetos que están detenidos en los centros de migración, ¿no? Algunas cifras, la migración forzada se ha vuelto uno de los rasgos excluyentes de la globalización y actualmente tenemos más de 272 millones de migrantes, más o menos el 3.5% de la población, y encontramos que esto se vincula fundamentalmente con dos grandes procesos. Por un lado, con los procesos de expansión del capitalismo neoliberal y por otro lado, con los efectos que estos generan a nivel regional, nacional y local. Hay tres ejes que se manejan, yo me voy a centrar sobre todo en el último, que tiene que ver con los procesos abiertos de violencia y que se enmarcan en contextos de conflicto bélico o de violencia generalizada, pensando sobre todo en la región de Centroamérica y particularmente en el Triángulo Norte. Lo que es también interesante es que ver que hay más o menos una correlación entre la migración internacional irregular precarizada, el incremento de desplazados forzados y también la muerte de migrantes derivado de estas situaciones, ¿no? Quizás aquí un dato que sí hay que resaltar con claridad y que ya
se mencionaba previamente, es el gran aumento de los migrantes centroamericanos, porque estos van a ser los principales agredidos en los centros de detención norteamericanos por obvias razones en términos de los volúmenes demográficos, ¿no? La siguiente. Bueno, acá me voy un poco con la discusión de migración forzada, siguiendo sobre todo dos vertientes, una que tiene que ver con los procesos sociojurídicos, en términos de cuáles son los derechos a los cuales, de los cuales se ven conculcados los individuos en procesos de movilidad, y la segunda con las causas estructurales relacionadas con la salida, ¿no? Una tiene que ver con una discusión de economía política de la migración, donde fundamentalmente lo que alude es pensar la migración como un proceso derivado de la falta de desarrollo, sea en términos de procesos económicos, de impactos medioambientales o, repito, de condiciones de violencia. La otra vertiente tiene que ver justamente con ver cuáles son los derechos a los cuales no tienen acceso estos migrantes, sea en el origen, o en el tránsito o en el destino. Esto lo que permite es tener una lectura mucho más compleja del proceso migratorio, que nos da lugar a integrar el circuito origen, tránsito y destino, y que de alguna manera también permite recuperar la idea de la política migratoria, particularmente en este caso del gobierno norteamericano, en donde el eje fundamental es verla sobre todo como la operativización de políticas de seguridad y de criminalización, y no de seguridad humana, ¿no? La siguiente. La siguiente es justamente el encuadre político-ideológico que les decía. Aquí yo parto de la idea de que hay que leer al actual gobierno norteamericano como cómo pone sobre la mesa un discurso que antes estaba vetado por ser políticamente incorrecto, y que tiene que ver con la idea de que discriminar y excluir está bien, y que mediante eso se puede hacer política. Esto tiene varios problemas serios. La primera es que es una visión que omite una lectura histórico-estructural y sociopolítica de la migración. En esto no me voy a detener mucho, pero ya lo expusieron acá la doctora Gandini. Hay datos que demuestran que la migración México-Estados Unidos, de menos la no documentada, no ha tenido un repunte desde el 2008, sobre todo con el constreñimiento de los núcleos laborales donde se insertaban los migrantes, y por otro lado obedece más bien a motivaciones ideológicas, ¿no? Esto, el riesgo que contiene es la idea de que se empiecen a normalizar acciones ilegales y violatorias de los derechos humanos que digamos que en otras administraciones no tenían lugar, ¿no? Y aquí quizás lo que habría que decir es varias cosas. Por un lado, hay un antecedente de una serie de medidas, es decir, la maquinaria de deportación tenía una historia previa, ¿no? que se remite, bueno, a varias décadas atrás, pero fundamentalmente a Bush Obama, y que tenía 4 componentes fundamentales. Bueno, desde Clinton se apuntaló la idea del muro, que es una idea que ha sido bastante criticada porque no está relacionada ni con el decrecimiento de los procesos migratorios, ni con la reducción del tráfico de drogas, ni con la reducción de los procesos de criminalidad. La segunda tiene que ver con las deportaciones. Desde Trump sí nos encontramos con que estos dispositivos se han expandido geográficamente y ya no se centran sobre todo en la franja suroeste de Estados Unidos y México, y que se han llevado a cabo ahora en sitios donde difícilmente antes acontecía, ¿no? Escuelas, lugares de trabajo, hospitales, etcétera. Y que esto alude justamente a un proceso de exclusión social pues bastante claro, ¿no? Y bueno, finalmente entro en materia. ¿La siguiente? Esa. Bueno, lo primero que habría que decir es que este fue más o menos el escenario el que dibujé, que tiene que ver con estas 5 estrategias, pero que a raíz de un poco antes de las caravanas migrantes tuvo un viraje fundamental, que fue el punto de la política tolerancia cero de Donald Trump, y que fue cuando se empezó a generar como una política abierta la separación de familias y la detención de niños. Aquí solo un par de datos ilustrativos. 2019 tiene digamos, la espeluznante cifra de 100.000 menores migrantes detenidos, de acuerdo a este funcionario de la ONU, y que además representa un aumento significativo respecto al 2008. Y particularmente se sabe que se han separado a 5.400 niños migrantes, y que además esto se da en el contexto de más o menos 200 centros de detención. Lo que yo voy a mostrar ahora son una especie de radiografía de cuáles son algunas de las principales violaciones a derechos humanos, y que se dan fundamentalmente en varios centros de detención. El Otero County en Nuevo México, el de Otay Mesa en San Diego, el Adelanto Detention Center en California, en Clint en Texas, y el Central Processing Center en McAllen en Texas, ¿no? Y lo que voy a mostrar ahora es cómo se manifiestan una serie de violaciones a los derechos humanos.
La primera es, hay documentación más o menos precisa en términos de cómo los niños de Clint, en el centro de detención de Texas, tenían una serie de alimentación precaria, sobre todo en términos de que era comida pues, rancia o echada a perder. También es generalizado el hecho de que no tenían acceso ni a baños frecuentemente, o sea, ni al uso de servicios sanitarios, pero tampoco a duchas, ¿no? Y había el caso documentado de niños que no tenían ni siquiera pañales. Esto fue una noticia recurrente en varios medios norteamericanos, y se le dio seguimiento. Trasladaron a los niños a otro centro y eventualmente los volvieron a regresar. Uno de los ejes fundamentales es el tercero, que tiene que ver la cuestión con el acceso a servicios médicos por dos razones. Como son poblaciones que viajan en condiciones de movilidad en tránsito bastante precarizadas, generalmente tienen una serie de condiciones de salud bastante complicadas, precarizadas, y justamente el que existan este tipo de condiciones en los centros de detención lo único que hace es que agrava su situación, ¿no? Hay también el caso documentados de población LGTB, sobre todo en Otero County, que murió justamente por falta de medicamentos, ¿no? Para atender el padecimiento que tenían. Y otro de los rasgos fundamentales es el que se les depriva de sus derechos, ¿no? En términos de que no tienen acceso a la petición de asilo de facto ni asesoría jurídica. Esto es algo que han documentado varias organizaciones, entre ellas la ACLU, ¿no? Y cierro con dos de los componentes fundamentales y que a mí me parecen los más graves. La primera es la separación de familia y la detención de niños migrantes, por varias razones. Primero, por lo que comentó la doctora Ortega, ¿no? Hay una serie de derechos en términos de cuál debe ser el trato a los infantes en términos de derechos humanos. Y segundo, porque fue un mensaje político deliberado muy agresivo, ¿no? En términos de contener los procesos masivos de migración, y que luego se articuló con lo de las caravanas. Y el que es sin duda mucho más grave es la muerte de migrantes, sobre todo en términos de que se producen dentro de los centros de detención o derivados de los procesos de detención y la falta de atención médica. Aquí destacan los casos de una mujer transgénero mexicana que murió en el centro de Nuevo México, o varios menores migrantes guatemaltecos que murieron en Texas, ¿no? Y bueno, la siguiente, finalmente voy a tratar de, en estos últimos 2 minutos, por un lado, describir cuál es el proceso que posibilita esto, y por otro lado, una serie de medidas que ayudarían a contener esto. La primera es, los centros de detención hay que leerlos como cárceles, ¿no? Esto ya lo ha dicho Hansen, y tiene que ver con una serie de procesos que detallo de manera muy rápida. La primera es, esta percepción estigmatizada, encabezada sobre todo por el Ejecutivo, genera además que sea un proceso de cambio jurídico que permite que se excluya y que se precarice la situación de detención. La segunda tiene que ver con un proceso vinculado al orden neoliberal norteamericano, y reside en que se da un proceso de privatización de los centros de detención, y esto lo que hace es que, con fines de abaratar costos y de maximizar ganancias, los estándares bajan de manera significativa, ¿no? Esto lo que hace es, tú tratas mucho, a los detenidos les das mala comida, los tratas mal, no pagas, por ejemplo, calefacción, y esto no solo te genera ganancias, sino que además te permite tener un mayor control de la población. Y la última tiene que ver con la articulación entre falta de políticas de supervisión y transparencia en estos centros, la mayoría de ellos privados, y la falta de posibilidades para que los mismos migrantes se puedan defender. Estas son algunas de las consecuencias de eso que ya mencioné, pero finalmente en la última diapositiva cerraría con qué es, o sea, frente a este escenario, cuáles tendrían que ser las estrategias jurídicas y sociopolíticas. La primera es, los centros de detención tienen que ceñirse a los marcos jurídicos y a los estándares. Estos ya están estipulados en los marcos jurídicos gringos, norteamericanos, y habría que hacerlos valer. La segunda sería justamente tener en cuenta dinámicas de disminución de la detención, pero para esto tendría que haber una concepción distinta de los migrantes irregulares y tener alternativas a la detención. La última, sí, la que sigue, muy bien. Las tres últimas tendrían que ver primero con una que es fundamental, que es detener el proceso de la criminalización. No es posible entender el fenómeno migratorio si se sigue responsabilizando y culpabilizando a los migrantes de todo, y menos en un esquema donde los migrantes realmente lo que vienen a generar son ganancias para los lugares de destino, sobre todo en términos de la migración irregular. Y las dos últimas tendrían que ver, por un lado, con una política migratoria diferente,
que transite por un eje de seguridad nacional, de seguridad humana y no nacional, y finalmente reconocer el carácter forzado de la migración irregular, sobre todo porque esto nos ayudaría a concebir a los migrantes como personas en condiciones de necesidad y no como delincuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Habíamos mencionado con anterioridad que si el tiempo nos